Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, el primer programa de divulgación científica de la región sur del Perú. Programa producido por Entre Líneas, Científica Peruana y HBA Noticias. Mi nombre es Víctor Hugo Rodríguez Uro y estoy a cargo de esta conducción. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Guillén Núñez. El doctor Carlos Guillén es jefe de la Oficina de Derechos de Autor y de Patentes de la Universidad Nacional de San Agustín. Es gerente general de Made in Perú HP SAC, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTION, consultor y docente en diferentes instituciones de educación superior. Ha sido consultor en temas empresariales tanto en DESCO, CAF, SICA, FES, y es consultor también en asociatividad, consorcios de exportación, patentes y propiedad intelectual. Y el día de hoy hablaremos sobre derechos de autor y patentes. Buenas noches, doctor Carlos. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio que se nos brinda y espero cumplir con todo el proceso de esta entrevista de manera clara y precisa para nuestro público oyente y televidente. Claro, doctor. Muchas gracias a usted. Bueno, también hay que agradecer a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Y bueno, doctor, entonces, para entrar al asunto o entrar al motivo de esta entrevista y yendo un poco en el tema de contexto, porque nosotros estamos en una época en la cual el estado de emergencia ocasionado por la pandemia del COVID-19 nos ha traído como consecuencia el tema de que las ciencias han cobrado una importancia global, mundial, y es relevante en estos tiempos, ¿no? Tal es así que actualmente todas las personas hablamos del COVID-19, del virus, de desinfección, hablamos de la vacuna, hablamos de tipos de vacunas, de marcas de las vacunas Pfizer, Sinopharm, Sputnik, e inclusive investigamos un poquito más sobre qué hace la vacuna, de repente hay un chip, también otras teorías conspiracionistas, hay muchas cosas que se dicen sobre las vacunas, entonces también para el tema de la política, ¿no? Porque muchos también han propuesto en sus temas de campaña, hay que liberar las patentes, hay que, no sé, hacer de libre acceso para todas las personas, y nos damos cuenta en este momento que las vacunas, en este caso frente a la pandemia, o la ciencia y la tecnología frente a la pandemia, es una manera de ir adelante en el mundo, ¿no? De progresar en el mundo, porque estas cosas nuevas que se aparecen, que son propias de la vida, también el ser humano, por la capacidad intelectual que nosotros tenemos, vamos superando, ¿no? Porque eso es una cualidad del ser humano, modificar el ambiente. Bueno, somos el único ser vivo que modifica el ambiente en sí. En ese sentido, doctor, y haciendo este pequeño marco en relación a la pandemia, que si queríamos consultarle, o preguntarle, mejor dicho, ¿qué es propiedad intelectual y qué es una patente? Bueno, la propiedad intelectual es una de las áreas más importantes de la humanidad en la cual se establece un marco legal para proteger los elementos que de alguna manera van a ser parte del requisito de derechos de autor e inventor para reconocer esos derechos y poder determinar el uso de los mismos. Hay que entender que la propiedad intelectual como tal establece un marco también reiterativo al tema de infracciones de derechos. Hoy día la medicina, tú sabes que es un área muy compleja. Las farmacéuticas se pelean por tener la mejor vacuna en el mercado. Cuesta muchos millones de dólares. La pregunta que yo te quería hacer, Víctor, es, a ver, ¿cuánto cuesta la vacuna colocada en el Perú? Y es algo que todos nos quisiéramos conocer, ese dato, ¿no? Y sabemos que por lo menos hemos comprado vacunas entre $35 y $75. Y Estados Unidos ha comprado las vacunas en $16. Entonces, imagínense multiplicado por millones de vacunas, ya tenemos 28 millones de vacunas otorgadas en el Perú. Hagan cifras y veamos cuántos millones ha gastado el Perú solamente en vacunas. Y entonces es un mundo de plata que está ligado a la propiedad intelectual.
Para hacer uso de una vacuna en el Perú se necesita tener un marco legal. Y este marco legal no lo da solamente DIGESA ni DIGEMIT, sino también lo da Indecopi, bajo el sistema de protección de exclusividad en el mercado, bajo el registro de patente o bajo el registro de propiedad intelectual ligado a un derecho que aparece en el tema de registros de estos derechos, en el caso de patentes o propiedad intelectual, puede ser una marca, puede estar establecido a un signo distintivo. Y esto es algo que directamente involucra a las áreas puntuales en las cuales el mercado se da a conocer y se reglamenta, ¿no? En el tema de propiedad intelectual, la propiedad intelectual nace hace muchos años, estamos hablando del año 1400, cuando aparece la primera imprenta con Gutenberg. Y Ya. los reyes, para proteger esa patente, dijeron, ya, entonces todo aquel que quiere usar una patente tendrá que pagar ese uso. Y entonces el marco legal de la propiedad intelectual subsiste bajo el sistema de convenios internacionales que lo protegen, lo establecen y se da el marco de uso de esa propiedad intelectual a nivel mundial. O sea, doctor, para que ya nos ha explicado un poco, pero a ver, hacerlo de una forma en que es cierto, ¿no? Históricamente, y vemos que los avances tecnológicos son propiedad intelectual. Y estos avances tecnológicos, en este caso de las vacunas, por ejemplo, o este caso de la imprenta, que se vuelve una patente, o sea, genera derechos. Ese sentido, doctor, ¿es lo mismo propiedad intelectual que patente? No, a ver, la patente es el marco más grande, es el marco general en la cual existen, la propiedad intelectual se divide en dos áreas, la propiedad de derechos de autor y la propiedad de derechos industriales. Estas dos áreas se dividen para manejar correctamente el concepto de propiedad intelectual de manera correcta. Todo lo que está en derechos de autor van a ser manejados bajo la cápita de derechos de autor. Caso la música, para eso existe ADAI, que protege a los músicos que hacen canciones, que hacen música especializada en el tema. También está el tema de los derechos de propiedad industrial, que de alguna manera se manejan con todo el sector industrial de manera específica. Y ese es algo que tenemos que cuidar y establecer. Entonces, una patente es el marco general y la propiedad intelectual de por sí se divide en dos acápites, por así decirlo, ¿no? La propiedad industrial y los derechos de autor. Dentro de la propiedad industrial están las patentes. Cuidado, la patente está dentro de la propiedad industrial. Y ahí es donde se califica la propiedad industrial. Correcto. Entonces los derechos, ¿cómo se llama? La propiedad intelectual de por sí se divide en propiedad, derechos de autor, derechos industriales, y los derechos industriales lo dividimos en dos, ¿correcto? O bueno, Los derechos dentro industriales de se los van a derechos dividir. industriales están las patentes. Sí, los derechos industriales se van a dividir en varias cosas. Va a dividirse en patentes, va a dividirse en diseños industriales, va a dividirse en circuitos integrados, va a dividirse en sui generis, va a dividirse en signos distintivos. Correcto, doctor. Entonces, yendo ya más o menos entendiendo la clasificación o las definiciones claras sobre propiedad intelectual y patentes, y bueno, usted nos conversó, ¿qué tan caro la vacuna puesta en Perú? Digamos, me dice 30, $70, $100. Recordar que esos acuerdos de la comercialización de las vacunas han sido acuerdos privados, ¿correcto? Han sido acuerdos en los cuales los precios variaban según quién sea el comprador, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, doctor, yendo a un tema nacional, de importancia nacional, regional, local, en este periodo de pandemia, nos hemos evidenciado que las vacunas, era un problema conseguir vacunas. Todo el mundo decía, no hay vacunas, no hay vacunas. Los que han trabajado en salud han tenido la primera línea de la marca Sinopharm, y después ya recién se ha comercializado el tema de las vacunas de este tipo, que son de la marca Pfizer, que es una alianza, en realidad es una alianza entre BioNTech, que es una alemana, y Pfizer, que es la farmacéutica estadounidense, ¿correcto? Entonces, doctor, yo quería hacerle una pregunta en base a eso. ¿Por qué es importante tener propiedad intelectual y patentes, tanto para la universidad, que es un entorno académico, para la sociedad, que a la larga somos los beneficiarios de este tipo de propiedad, de estos avances en propiedad intelectual, y de la empresa?
A ver, ¿por qué es importante? En primer lugar, porque la universidad desarrolla investigaciones. Estas vacunas, estas curas, estas medicinas, estos productos farmacéuticos, nacen a partir de investigaciones en las universidades, en centros de investigación. Y no son caros, son bastante, no son cosas que se dan de manera como una idea, alguien se soñó algo y va a su laboratorio y empieza a desarrollarlo. No, 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 se da bajo procesos de investigación. El SAR, el SARS-CoV está en estudios desde el año 2001 y a partir del año 2001, en el año 2005, se establece el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-3 y el SARS-CoV-4 y a partir de esos análisis de investigación hechos en varios sitios del mundo, se establecen varios estudios en Estados Unidos, Alemania, y entonces esa investigación que nace en la universidad, nace en los centros académicos, se fortalece a partir de que hay la necesidad de ponerlos en el mercado. Entonces, las universidades, sus investigaciones, las envían a los centros farmacéuticos, a los laboratorios, como Pfizer, como Moderna, como Sinopharm, como Sputnik, y le indican a estos laboratorios, ahora, fabriquen, desarrollen ya este prototipo, se ha sido evaluado, es un paquete tecnológico, vamos a ponerlo en la sociedad, vamos a ayudar a que la sociedad se beneficie de estos avances tecnológicos. Pero la sociedad, para poder utilizarlos correctamente, necesita un mecanismo, que es que exista propiedad intelectual sobre estos bienes. Si no existe propiedad intelectual, todos en nuestras casas podríamos hacer vacunas. Y es por eso que cuando nacía el tema de algunos medicamentos que se podían hacer en casa, caso el famoso cloruro, y estos medicamentos que al final es el dióxido de cloro, que al final se han desechado, ya no se usan, no deberían usarse de manera prescriptiva por parte de los médicos. Entonces todo esto ha generado un evento que significa que las personas no puedan hacer uso de estos medicamentos sin la autoridad en la sociedad. Es decir, tiene que haber un tema normativo, un tema de formalización. Y entonces las empresas que fabrican estos medicamentos, estas vacunas, tienen que llevarla a una agente de propiedad intelectual, que en este caso es Indecopi, para formalizar un registro. Este registro se da de manera corporativa a nivel mundial porque existe una cooperación de patentes que permite hacer aterrizaje de registro en varios países. Y eso permite que este registro luego se pueda comercializar y se pueda ingresar a obtener este beneficio. Imagínate, Víctor, ¿qué pasaría si mañana hay no solamente la vacuna, sino la medicina para poder tener un respaldo contra el COVID? Es decir, una medicina que te dice, este virus ya no te ataca porque tienes un medicamento que, como la gripe, que es un virus también, ya vas a tener un tipo de medicina que te va a ayudar a combatir ese virus. Y la pregunta que todos nos haríamos, ¿existe ese medicamento? ¿Se estará desarrollando en alguna universidad? ¿Algún centro de investigación estará desarrollando el medicamento para el COVID? Y mañana tendremos que consumir pastillas en vez de vacuna para podernos proteger. O lo que se hace en el tema del factor de transferencia para el sistema inmune. ¿No acaso los sistemas de vacunas que se han hecho no son acaso ARN de animales, de caballo, de alpacas, de lagartos, de monos, que se nos ponen en el ADN de las personas, y está en discusión el tema? Entonces, es un tema complejo porque hay personas que no se han vacunado. Acuérdate, en Estados Unidos y en Alemania, en Europa, acaba de salir un decreto para obligar a vacunar a las personas, y aquellos que no se vacunen, lamentablemente, no podrán trabajar. Y entonces genera todo un evento de propiedad intelectual que hay que saberlo controlar y hay que saberlo manejar correctamente. Entonces, hay que diferenciar. Existe propiedad intelectual de manera global, y dentro de la propiedad intelectual existen los derechos de autor y la propiedad industrial. Y dentro de la propiedad industrial existen las patentes y toda la propiedad industrial, que es diseños industriales, circuitos electrónicos y todo lo demás, que signos distintivos, las marcas también. Imagínate una marca como Nike, no tiene patentes en Perú,
pero se protege mediante la marca. Entonces, todo producto que se quiera imitar, que se quiera copiar, que se quiera piratear, se va a dar bajo el tema de la marca que el tema de Nike, Adidas, tiene en el Perú y se protege bajo ese sistema de marca. Doctor, yendo a su comentario y de verdad entendiendo la magnitud de lo que se trata de hablar de propiedad intelectual y patentes en este caso, y vemos la importancia que tiene, ¿no? Porque, como usted bien lo comenta, la forma de llegar a la sociedad es a través de la propiedad intelectual, porque si es que sin eso no hay forma de transferir ese conocimiento a la sociedad. Entonces, doctor, y me hace, yendo a los signos distintivos, porque yo alguna vez le consulté sobre el tema de signos distintivos, ya en privado, que todavía siguen en camino, pero En tarea. seguimos sin temas con el INDECOP y porque eso muchas veces hay un problema también, ¿no? Porque hay organizaciones, estamentos del Estado que están dedicados básicamente a gestionar este tema de propiedad intelectual. Y bueno, pero dando una pequeña notita, ¿no? ¿Cómo es que la investigación, en este caso de la vacuna de Pfizer, ha sido en realidad generada por BioNTech, ¿no? Que es BioNTech, que es es una empresa alemana pequeña que hace investigación, y viene Pfizer, que es la gigante farmacéutica, y bueno, ¿no? O sea, mediante esa alianza ponen a disposición el tema de las vacunas de la marca Pfizer. Y lo segundo que iba es que, yendo al tema de signos distintivos, doctor, Pfizer cambió de logo. Antes era el logo anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yendo en una pandemia, en un entorno de crisis, cambiaron de logo a lo que ahora era la tendencia, ¿no? Un Pfizer ahora tiene una forma de S, que es como una forma de ADN, ¿no? Bueno, Entonces, que las tareas de propiedad intelectual tienen diferentes mecanismos para poder defenderse en el mercado, ¿no? BioNTech lo único que ha hecho es generar el espacio del conocimiento tecnológico sobre el cual se da la base de este primer análisis de una vacuna, ¿no? Porque acuérdate que la vacuna ha ido migrando, ha ido generándose otros estudios más por tema de Pfizer, ya en los laboratorios del gobierno americano. Acuérdate que el gobierno americano invierte en Pfizer también para poder generar la vacuna de manera más rápida, ¿no? Los laboratorios, el ADN, el RNA que hoy día recibimos como parte de la vacuna, y que todos estamos en esa duda. El ARN, ¿qué provocará en el ser humano? ¿Habrá un cambio en el ADN? ¿Habrá algunos cambios futuros? Todavía no se sabe, ¿no? Acordémonos que para una vacuna como la que se está dando en el caso del COVID, se ha puesto en trámite muchas cosas, ¿no? Normalmente una vacuna podía estar en investigación más de 10 años, más de 15 años, puesta en laboratorio, en investigación de ensayo. Y hoy día, en menos de 2 años, en menos de un año, se ha logrado colocar una vacuna. Y es por eso que Sputnik, que es el lado ruso, tiene problemas en ingresar a la OMS, porque sus análisis, sus investigaciones, sus ensayos no han sido validados. Entonces, ¿cuándo se valida? ¿Cuándo hay el derecho de propiedad intelectual y sobre la marca que también estaba conversando sobre el tema de Pfizer, ¿no? Porque de alguna manera este tema es mercado, ¿no? Es desarrollo, es investigación, es el manejo de los conceptos con los cuales nos queremos ver en el futuro. Acuérdate que hay mucha investigación que todavía no estamos conociendo de manera clara, ¿no? La inteligencia artificial. Hoy día hay microchips que pueden curar o pueden establecer temas del cáncer, temas, ya se sabe que ya existe una vacuna y un remedio para el tema del SIDA. Es decir, ya hay mecanismos para curar el SIDA. Imagínate, ya hay mecanismos para curarlo, ¿no? Y entonces tenemos varios avances, que hay nanotecnología, microtecnología, que de alguna manera está generando esta nanotecnología elementos distintos a ser estudiados dentro de la propiedad intelectual. Es por eso que Pfizer hizo bien en desarrollar una nueva marca, un nuevo espacio, porque acuérdense que Pfizer se la conocía con la marca de la pastillita azul. correcto. Y entonces esa mecánica, cambiarla, es cambiar la tecnología hacia otro medio que es más significativo y que probablemente le esté dando mayor cantidad de dinero, ¿no? Claro, y es que aparte de eso es básicamente un nuevo concepto, ¿no? Es porque la empresa es como que Exactamente.
se está reinventando, Exactamente, porque antes iba de los medicamentos químicos, qué sé yo, ahora pasar a la época de la biotecnología. exactamente. Entonces Sí, es algo justamente muy interesante, doctor. Y eso, bueno, yendo una precisión en ese aspecto, hubo una fuerte discusión en el Perú sobre el tema de la vacuna y sobre el dióxido de cloro, la ivermectina y todo ese tema. Y yo me acuerdo que cuando estaban saliendo las primeras vacunas había una fundación internacional de investigadores que puso a disposición una vacuna de libre acceso, o sea, una formulación de libre acceso, y entonces le llamaban RATVAC, creo que es vacuna de rápido desarrollo colaborativa. Entonces, era exactamente. una tecnología que se basaba en el conocimiento, pero que sin embargo su interés, como ellos mismos decían, no era en realidad una vacuna, porque no tenía el tema de propiedad intelectual, porque no había hecho los procesos de validar el método, la OMS, llevar los ensayos clínicos, qué sé yo. No era la finalidad de ese desarrollo. En ese sentido, doctor, y yendo también al caso, como usted nos comenta, de BioNTech, que también son investigadores, ahora en el caso de Pfizer, que el cambio ha sido revolucionario porque ha cambiado desde el concepto, y de repente nosotros mismos, ¿no? En la lucha contra la pandemia se ha visto muchas noticias sobre el desarrollo de dispositivos médicos. Se ha desarrollado mascarillas, se ha desarrollado barreras faciales, el snorkel que era para respirar más rápido. Ha habido muchas cosas que se han desarrollado en este tiempo de crisis, por así decirlo. Y entonces ahí va la siguiente pregunta, doctor. ¿Quiénes son los que pueden generar propiedad intelectual y patentes? Bueno, la propiedad intelectual y las patentes puede ser generado por cualquier ser humano que tenga suficiente capacidad intelectual y cuyo conocimiento pueda ser examinado de manera clara y precisa en temas tecnológicos. Es decir, cualquier persona. Por eso es que no existe una barrera de que solamente los doctores podrían hacer patentes, ni magíster, ni estudiantes de universidad. Todos los que tengan capacidad de desarrollar tecnología podrían ser calificados como inventores. Hay gente que es inventora en el Perú y que nunca pasó por ninguna universidad y que desarrolló tecnología y que tiene patente en el Perú. Entonces, no se Correcto. requiere tener estudios doctorales para hacer patentes. Se requiere tener conocimiento tecnológico para poder colocar una patente. Ahora, con respecto a lo que me dices, es interesante. El desarrollo tecnológico ha permitido que el Perú haya hecho eventos interesantes en las universidades, ¿no? Caso el tema de los protectores faciales. La Universidad San Agustín presentó un protector facial que fue ingresado a Indecopi y que tuvo posición de derechos por parte de la empresa Binifan, una corporación grande. Imagínate, la universidad frente a una corporación grande podía quedarse tranquila y decir, ah, bueno, ya ellos dicen que tienen el derecho y ya, no, nos hemos opuesto y les hemos ganado. Y entonces, Muy ¿qué es? bien. Que los derechos de propiedad intelectual nacen de manera exclusiva cuando se genera un derecho claramente especializado. Y en el caso de la vacuna que comentabas, estas vacunas que nacen sin propiedad intelectual conocida, a veces uno tiene una duda, ¿no? ¿Será cierto? ¿Podrá utilizarse? El conocimiento es también un tema que es interesante, se llama la ciencia libre, la ciencia abierta. Decía el CILAC que la ciencia debe estar al dominio de todo ser humano. Es decir, todo ser humano debería conocer de patentes, debería conocer de tecnología, debería conocer de elementos que ayuden a mejorar su vida. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si mañana más tarde la información que se tiene sobre el tema de materiales que protegen de las heladas se le puede entregar a los pobladores de zonas altoandinas y que ellos a partir de esa tecnología digan, ah, ya, perfecto, vamos a diseñar casas invernales basados en la tecnología de última, es decir, la mejor tecnología del mundo? ¿Lo podrían hacer? Y la pregunta y la respuesta es sí, sí lo pueden hacer, porque las patentes se pueden utilizar en el territorio peruano cuando éstas no han sido registradas en el Perú. Quiere decir que los estudiantes de ingeniería,
cualquier estudiante de cualquier carrera podía utilizar una patente no registrada en el Perú y podía hacerla uso para bien personal, pero no comercializable. Ahí hay una tarea que hay que saberla conocer. Podría ser comercializable siempre y cuando nuestro territorio, en el ámbito donde él se desenvuelve, no haya hecho usufructo de esos bienes. Además, hay patentes que ingresan a dominio público y que pueden ser utilizadas sin necesidad de pagar regalías a nadie, porque ya se pagaron. Es por eso que lo interesante de las patentes, es decir, el desarrollo de la ciencia permite que todos tengamos la gran ventaja de utilizarla de manera clara y precisa para el beneficio de nuestra salud, de nuestros ecosistemas, de nuestra sociedad. Eso es lo importante de las patentes. Y yo pediría en este espacio que reconozcamos el tema del derecho de propiedad intelectual, pero basado en la defensa de aquello que podemos ser que puede ser utilizable para el beneficio de todos los seres humanos. Correcto, doctor. O sea, y eso es algo muy, muy claro, lo que usted en este momento nos dice, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vivimos en por así decirlo, en una sociedad del conocimiento y en una base intrínseca, de por sí decirlo, del conocimiento es abierto, ¿no? El tema ya se vuelve un poco más delicado cuando ya se vuelve algo comercial, ya se comienza a generar ganancias, por así, ¿no? Ingresos o beneficios a partir de una cierta tecnología, bueno, que ya es un tema más privado. Bueno, doctor, y ahí vamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es el proceso para el registro y la obtención de derechos sobre propiedad intelectual y patentes? Bueno, el procedimiento es muy sencillo. Indecopi, la entidad con la cual la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha establecido el procedimiento, existe la norma Decisión Andina 486, que establece un marco en el cual se establecen los criterios y los requisitos con los cuales se ingresa una patente en el Perú y cualquier propiedad intelectual. Luego tiene que ser estos documentos, estos requisitos cumplidos por el acreditado mediante documentos expresos que estos en el caso de patentes son documentos técnicos que tienen requisitos claros como el tema de antecedentes, descripción de la invención, reivindicaciones y resumen. Y que tenga un título, es decir, la patente debe tener un título. Y a la vez pagar los aranceles que establecen el pago del servicio de registro que Indecopi tiene y a la vez adjuntar un formulario en el cual se acredita la titularidad del bien y el reconocimiento de los inventores o autores de dicho bien, tanto para derechos de autor, derechos de patente, todos ellos deben cumplirse bajo el formato y el pago de aranceles. Y eso se presenta ante Indecopi y con eso se genera una fecha cierta. ¿Qué quiere decir? Que con esa fecha se le da prioridad a ese derecho cuando se ingresa a ventanilla. Quiere decir, si existieran dos investigaciones en el mercado sobre un mismo tema y la patente A ingresa antes que la B, ¿quién tiene derechos? La patente A. Es por eso que se llama fecha de prioridad con respecto al ingreso en ventanilla de esos derechos. Por lo tanto, Indecopi desarrolla todo un mecanismo de examen de forma y luego examen de fondo y al final otorga una resolución que establece la propiedad intelectual de manera exclusiva sobre un territorio determinado que es el Perú. Correcto, doctor. Entonces hay un procedimiento claro, hay la institución, en este caso que es el Indecopi, que nos pone a disposición o que nos oferta este servicio de registrar propiedad intelectual y registrar patentes. Registrar signos distintivos, doctor, que también es una tarea ardua, que es una... Próximamente vamos a registrar Hablemos de Ciencia, doctor. Ahí le quería consultar, yendo a nuestro programa y yendo a un tema bien interesante, cómo es que los signos distintivos también son materia de discusión en este tema de propiedad intelectual. Bueno, y por otro lado es cómo es que los tiempos, o sea, a veces registrar una propiedad intelectual o querer registrar ciertos derechos y trabajar con Indecopi es desgastante. Es, ¿cómo lo evalúa desde ese punto de vista, doctor? Bueno, Indecopi durante los últimos años ha mejorado su capacidad de respuesta. Hoy día tenemos patentes en menos de un año y medio, patentes modelo utilidad, y patentes de invención por lo menos están alrededor del tercer año. En el caso de signos distintivos, hay un marco legal que establece resoluciones en 45 días, derechos de autor también para todo lo que significa obras literarias, audiovisuales, música. 45 días se demora Indecopi para
entregar un documento de propiedad intelectual a los solicitantes, y entonces esos trámites están cada vez mejor. Es evidente que, como toda institución pública, requiere presupuesto. Y durante este año y los años que han venido, ha ido disminuyendo el presupuesto de Indecopi. Por lo tanto, ha habido menos capacidad de contratar personal. Esperamos que la decisión del gobierno sea fortalecer a Indecopi, establecer un marco de presupuesto mucho más elevado, mucho más de mejor calidad, y eso permita generar los cuadros que hoy día Indecopi requiere, ¿no? Indecopi requiere un manejo técnico de manera clara y específica, sin rasgo político. Y es algo que debemos cuidar, proteger, establecerlo de manera clara y concisa, porque acordémonos que Indecopi maneja los derechos del consumidor, establece un marco de monopolios, hace un cuidado correcto del manejo de mercado, en el cual directamente se involucra la propiedad intelectual. Y en ello hay que tener mucho cuidado, porque más tarde o más temprano nos vamos a ver en problemas muy serios sobre la credibilidad de la forma en la cual trabaja Indecopi. Y hay que saber cuidar una institución que durante años, ya desde el año 92, viene fortaleciendo los mecanismos de la propiedad intelectual en los últimos años. Correcto, doctor. Una pequeña notita ahí al respecto, de repente nos puede dar una opinión. ¿Cómo es el tema de la descentralización en el tema de Indecopi? Porque hacer todas estas cuestiones es básicamente en Lima, ¿correcto? Sí, actualmente ya Indecopi ha fortalecido el tema de mesas virtuales, de tal manera que los trámites se están haciendo de manera virtual, inclusive se ha mejorado el servicio de atención al cliente vía virtual, de tal manera que hoy ya uno puede hablar con el examinador en minutos y establecer una reunión en el día y poder tener la posibilidad de conversar con gente de Indecopi especializada en los temas que directamente involucren el trámite de alguna propiedad. Es evidente que hay problemas que se están sugiriendo al tema de las oficinas descentralizadas. Esperemos que la doctora Cornejo, con el apoyo del equipo que ella maneja en Arequipa, pueda mejorar estas capacidades de respuesta al tema de propiedad intelectual y se genere eventos y actividades en las cuales directamente la universidad debe estar involucrada. Acordémonos que también tenemos un parque científico y en esta tarea la doctora Cornejo nos va a apoyar y hemos decidido manejar este tema de manera correcta porque consideramos que Arequipa es un soporte para el Perú, ¿no? Arequipa ha hecho mucho trabajo, muy importante. Muy bien, doctor. Ahora, y bueno, ya no estamos aquí. Bueno, esta entrevista está siendo muy, muy fructífera, muy... Sí, Sí, de podemos verdad hablar que sí, horas de doctor. horas. Sí, podríamos hablar de horas, pero también hay cuestiones de tiempo. Pero bueno, yendo, doctor, a la quinta pregunta, ya como comenzando a esbozar el fin de esta entrevista, quisiera preguntarle, ¿no? ¿Qué casos de éxito ha evidenciado durante el desempeño de su cargo como jefe de propiedad Bueno, intelectual y patentes? en el año 1900, el año 2017 se me convoca a la universidad y el año 2018, 17-18 ingresa la primera patente en la Universidad San Agustín. Después de 190 años de vida institucional, la universidad se le otorga, se le hace un reconocimiento de registro de propiedad intelectual en Indecopi. Tenemos alrededor de 45 patentes ingresadas en Indecopi y tenemos alrededor de 11 patentes otorgadas a nivel nacional e internacional. Y eso ha sido el logro de nuestra oficina durante este proceso de desarrollo de la propiedad intelectual. No todo se puede proteger porque hay elementos que hay que saberlos cuidar. Hay elementos que pueden ir a secreto industrial, secreto de know-how, secreto empresarial. También no todo se puede proteger porque hay mecanismos que solamente son ciencia básica y que todavía falta desarrollar investigación, pero sí establecemos que nuestros investigadores pueden obtener por parte de esta oficina de derechos de autor una protección de propiedad de manera correcta y específica y especializada y profesional. Creo que en el trabajo que hemos hecho me da gusto ver que mis docentes, mis investigadores se sientan a gusto de que han sido protegidos, ha sido velada su propiedad intelectual y eso permita que en el tiempo se reconozca ese trabajo por parte de la autoridad y esperamos seguir adelante con el mecanismo que continúa siendo parte de una gestión que va desarrollándose de manera congruente con el desempeño de sus investigaciones, ¿no? Es evidente que también
más del 70% de las investigaciones en el mundo, hablo en el mundo en general, son eventos de investigaciones repetitivas, ¿no? Y gastamos mucho dinero en repetir lo que ya se hizo. Y entonces eso debe establecerse un marco en el cual ya no, es decir, a partir del trabajo que hemos hecho en la oficina desde el año 2018, hemos procurado que las investigaciones que ingresen a la universidad sean aquellas que tengan novedad, que tengan nivel inventivo, que tengan iniciativa de desarrollo y que sobre todo puedan ser protegidos en temas de propiedad intelectual de manera coherente para el beneficio de nuestra sociedad. Correcto, doctor. Es una forma, como usted bien lo indica, ¿no? Es una forma de repente de priorizar o utilizar óptimamente los recursos y sin embargo sin perder el rumbo, ¿no? Porque estamos en una época en la cual, como le indiqué desde el comienzo, la ciencia y la tecnología ha cobrado un rol muy importante y esta situación de pandemia ha llegado o esta situación de emergencia ocasionada por la COVID-19 ha hecho que las personas estén más involucradas en este tema de ciencias y que hacer ciencia en el Perú y hacer patentes en el Perú también es algo que no está alejado de la realidad. Como usted bien también lo mencionó, hay personas que de repente no han tenido formación académica y han desarrollado patentes, así como también hay personas que tienen formación académica, que tienen las maestrías, doctorados y desarrollan biotecnología, nanotecnología, informática, o sea, hay una variedad de profesionales académicos que también están trabajando en este tema, generando propiedad intelectual y patentes a beneficio de sus instituciones y a beneficio del país, del Perú también. Bueno, doctor, para terminar esta entrevista, no sé si nos quiere brindar algún mensaje corto, una reflexión. Yo quisiera dar un mensaje muy importante, Víctor. Yo quisiera decirle a nuestro público televidente, a nuestro público oyente de este espacio importante en la ciencia, que el emprendimiento científico está en todos. Que la capacidad de emprender ciencia no recae en los títulos profesionales que uno tenga, sino en la capacidad de resolver problemas técnicos, tecnológicos. Y la ciencia está hecha para eso, para que el que tenga conocimiento pueda asimilar ese conocimiento, traducirlo y generar mensajes correctos a la sociedad. Porque lo peor que se puede hacer es no decirle la verdad a la gente. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Un científico debe tener la capacidad de transmitir información correcta a la sociedad en su conjunto. Amas de casa, choferes, estudiantes, médicos, maestros, congresistas, presidentes, ministros. Ellos deben recibir la información correcta de manera digerible, de tal manera que hoy día necesitamos diplomáticos en ciencia. Necesitamos desarrollar espacios de emprendimiento científico. Yo te invito, Víctor, a que generes este espacio en el cual podamos convocar a especialistas del mayor grado posible, del mayor experticia posible, y poder invitarlos a este emprendimiento que significa un análisis correcto a lo que la ciencia nos invita y a lo que la característica de la universidad debe ser para vincular la academia con la sociedad, con las empresas. Porque es algo extraño que teniendo tanta tecnología, tanta información, seamos todavía vistos como ignorantes en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su entrevista. Bueno, también saludar a todo el público que nos ha estado siguiendo en esta transmisión o que nos ha visto en esta transmisión. Definitivamente esta conversación y esta entrevista ha sido muy enriquecedora. Bueno, sin más que agradecerle nuevamente, doctor, agradecer a las personas que lo están viendo y agradecer a Entre Líneas, Científica Peruana y HBA Noticias que hacen posible que se produzca este programa que es Hablemos de Ciencia. Y sin más que decirles, me despido hasta el siguiente miércoles. Muchas gracias. Gracias.